Yeah, you can go, Kurdo. Ajá. Hello, everybody. Hola a todas las personas que se han conectado. Voy a hacer la presentación, la hago en castellano y así también se puede chequear la traducción inversa. Bueno, pues muchas gracias por asistir. La profesora Julia Steinberger investiga y enseña en las áreas interdisciplinares de economía ecológica y ecología industrial. Su investigación examina las conexiones entre el uso de recursos, energía y materiales, emisiones de gases de efecto de invernadero y sus resultados sociales, actividad económica y bienestar humano. Le interesa cuantificar los vínculos actuales e históricos entre el uso de los recursos y los parámetros socioeconómicos e identificar vías alternativas de desarrollo para orientar la necesaria transición hacia una sociedad con bajas emisiones de carbono. Ha recibido premios por su proyecto de investigación Vivir bien dentro de los límites, que estudia cómo alcanzar el bienestar humano universal dentro de los límites planetarios. Es autora principal del 6º informe de evaluación del IPCC con el grupo de trabajo 3. El porqué de la charla. Desde hace años algunas personas empezaron a buscar la mano oculta tras los bulos de ultraderecha que agitaban las sociedades, al hilo de acontecimientos como el Brexit, golpes de Estado duros o blandos en Latinoamérica, muy relacionados estos últimos con el lawfare, y campañas de odio contra las personas migrantes en Europa. Dada la arquitectura de Internet, resulta imposible atribuir a nadie el inicio de los bulos, pero es posible identificar las maneras en que estos se difunden, y aquí aparecen círculos de bots y cuentas falsas en primer lugar, y a continuación una serie de influencers, pseudoperiodistas y grupos de difusión vinculados a la ultraderecha, incluidos medios de comunicación relacionados con ellos. Estas redes funcionan a la perfección difundiendo falsedades, lo que crea confusión y enfrentamiento que al cabo favorece las ideas neoliberales. Atlas Network, sus think tanks y sus líderes aparecían continuamente en primera línea, si bien a salvo de poder ser acusados de su autoría. Así, cuando Julia publicó su excelente ensayo ¿Contra qué nos enfrentamos?, exponiendo los vínculos de la industria petrolera con el desarrollo de estas redes, encontramos también el músculo económico detrás de este entramado y de esta desinformación. Aunque dicen defender la democracia, lo hacen solo como excusa para vender su modelo neoliberal, que a la postre es profundamente antidemocrático y manipulador. Y después de esta presentación me callo y doy paso a Julia Stenberger. Bien, muchísimas gracias, José. Prácticamente has dado ya toda la charla. No tengo mucho que añadir. Entonces, ¿empiezo a compartir mi pantalla? Sí. Puedes tener la traducción si quieres activando la interpretación. Bien. Bueno, estoy compartiendo aquí mi presentación en la pantalla. Bien. Ahora en principio la deberíais de ver aparecer en la pantalla. ¿Funciona? Bien. Entonces, la idea es tener una presentación breve sobre la red Atlas, cómo surgió, lo que hacen y lo que podemos hacer nosotros con respecto a esta red. Entonces, vamos al grano directamente. Ya les han hablado de este tema de manera bastante concreta, pero para el objetivo de esta charla es importante entender que yo no soy una experta en este tema. Yo trabajo en las ciencias sociales, del clima, solía ser físico, no soy en absoluto un activista político, y he hecho una transición, digamos, de la física a la sociología ecológica. He estado abordando distintos temas, pero aquí estoy hablando como una persona que ha leído libros, que ha reflexionado, y se trata de ese enfoque el que voy a presentar aquí. Entonces, vamos ya directamente
Orígenes del material que voy a utilizar en esta charla. Bueno, realmente hay dos libros esenciales. Sé que Jeremy Walker no ha sido traducido todavía en español, el de More Heat Than Life, más calor que vida. Entonces, lo que podría recomendar, y Jeremy, si me estás escuchando, bueno, yo creo que este libro es muy recomendable. Es un libro que explica perfectamente la historia esencial, las ideas esenciales que están muy bien explicadas. Es un libro muy accesible. Y el de Las ruinas del neoliberalismo de Wendy Brown. Y luego el libro de Jeremy Walker es más denso, pero merece la pena leerlo. Y creo que, bueno, he puesto también Globalist. Yo sé que es un tema que nos interesa también, pero bueno, la verdad es que todavía no lo he leído todavía. He leído Capitalismo, que sé que es excelente, y entonces estoy convencida de que este debe ser también muy bueno. Tengo que admitir que no he leído este concretamente. Entonces, cuando estaba leyendo para preparar la charla, intenté organizarla en 10 capítulos para que fuera más asimilable. Explicar por qué es importante para la crisis climática, la causa, el auge, de dónde viene la crisis climática. Sabemos que la crisis climática se debe a un sistema económico desigual y antidemocrático. Eh, Zoom está intentando hablarme en vía robot y no me interesa en absoluto. Entonces, sabemos que el sistema económico está creando esta crisis climática, pero hay que saber de dónde vienen estos sistemas económicos en América y en Eurasia. Concretamente, han estado dominados en el pasado por la ideología neoliberal. Entonces, luego tenemos el capítulo 3 que trata de la amenaza, qué es la ideología neoliberal, de dónde viene. Y una de las cosas que quería explicar es que tenemos ahora estos espacios muy antidemocráticos. Luego pasamos al capítulo 4, los promotores. Los promotores son las industrias de combustibles fósiles y también los multimillonarios que surgen de esa industria. A veces es la industria y a veces son la gente de esa industria. Son promotores y beneficiarios también de esta toma de poder neoliberal. Y luego, bueno, la coordinación es el capítulo 5, es la coordinación de esta nueva toma de poder económica que no es fortuita, que se debe a los think tanks, a los grupos de reflexión, de presión. Y también tenemos el desarrollo, el capítulo 6, cómo estos think tanks funcionan. Básicamente reclutan a gente, los forman y luego les mandan al exterior para que dominen la comunicación. Y quería, bueno, abordar este punto. El capítulo 7 es uno de los más importantes. Entonces, con estos think tanks se centran en la comunicación y comunican con un eje neoliberal, es decir, que lo que están intentando es que el mundo o sea, intentan fabricar un consenso para un mundo desigual y también se dedican a la desinformación y al retraso climático. Es importante entender cómo comunican y por qué comunican. Yo creo que una de las cosas que hemos hecho mal hasta ahora en nuestra respuesta es cuando respondemos con argumentos de contenido. El capítulo 8 trata de la influencia. Uno de los principales objetivos de estas organizaciones es sustituir la investigación universitaria. O sea que lo que hacen es atacar el interés público e intentar sustituirlo por sus propios mensajes. Y luego el capítulo 9, las implicaciones, qué significa para nosotros, para nuestros movimientos. Estoy hablando, por ejemplo, de la rebelión científica en España o en el mundo de habla hispana, y tenemos que pensar qué significa esto y que exista este tipo de organización
centrada en la economía, este sistema de desinformación, cómo nos afecta a nosotros y al activismo. Y luego la dirección, la orientación. Deberíamos profundizar en la democracia y bueno, ya llegaremos ahí. Entonces, ahora voy a entrar en detalle un poquito y luego podemos pasar al debate, o por lo menos eso espero. Y Y bueno, aquí también hablo de dónde saqué los materiales, lo veis en el blog. Bueno, la causa, no voy a pasar mucho tiempo porque creo que ya estáis al tanto en la revelación científica. La crisis climática se debe a sistemas económicos muy desiguales y antidemocráticos. Y bueno, esto es muy fácil de entender y muestra en este gráfico, pues vemos bien tenemos aquí el programa de las Naciones Unidas de control de emisiones y podemos ver aquí el diagrama, el queso este, veis el círculo y podéis ver que el 1%, es decir, el 1% más rico de la población representa 15%, 50% de emisiones, a veces 10% para Europa. Entonces, estamos en el 10%. Y vemos que los más pobres, 50%, solo tienen unas emisiones de 7%, que es la parte verde. Me cuesta un poco ponerlos en el orden adecuado. Y podemos ver que la crisis climática es una crisis de riqueza y de desigualdad. Entonces, se debe a un sistema desigual y un sistema antidemocrático. Bueno, sabemos que mucha gente en el mundo pues les gustaría hacer algo para prevenir estos desastres que vivimos actualmente en el mundo y no podemos hacerlo. Y también hay una criminalización de los activistas climáticos. Entonces, estos sistemas económicos no solo son desiguales, sino que están llevando a cabo medidas antidemocráticas. Y bueno, esto es lo que quería decir muy rápidamente. Si pasamos al capítulo 2, el ascenso, la historia reciente, no la historia completa, pero la historia reciente de estos sistemas, bueno, se remonta bastante lejos al colonialismo y al extractivismo, es decir, a unos 500 años atrás. Pero los últimos años, los últimos 15 años de estos sistemas económicos, han estado dominados por la ideología neoliberal. Y aquí tenéis una fotografía de, 1900, de la década de 1950 que muestra la sociedad Montpellier, que está muy, muy cerca de Suiza. Y este nombre viene de la montaña en Suiza y bueno, la dirigía Friedrich Hayek, que es un economista austriaco que pensaba en una nueva economía para empresarios libre de la tiranía de la responsabilidad social corporativa. Eso es lo que intentaban hacer. Se reunían para reflexionar y crear un nuevo sistema económico. Y la idea de del liberalismo, bueno, contiene esta idea de libertad, pero lo que pensaban era en una libertad empresarial para las empresas, la libertad de los productores y no la libertad para los demás. Querían que la economía fuera dirigida por gente que luego no tuviera que rendir cuentas desde el punto de vista social. Capítulo 3, la amenaza. Bueno, y esto tiene mucho que ver con el libro de Wendy Brown, en las ruinas del neoliberalismo, que es un libro fantástico, os lo recomiendo. Entonces, la ideología neoliberal es antidemocrática en su esencia y lo que quiere es darle la prioridad a las corporaciones por encima de los ciudadanos. Y yo creo que mucha gente piensa que el neoliberalismo es antidemocrático por esencia, pero
realmente cuando se ven las políticas liberales aplicadas, pues se llega a resultados antidemocráticos. Y esa interpretación, bueno, invierte la relación causa-efecto. Pero lo que dice Wendy Brown, que realmente el propósito real es detener la democracia, porque para Hayek la democracia llevaba al totalitarismo. Según Hayek, existía ese riesgo. Si había democracia, hay gente que se va a reunir y que va a tener deseos colectivos, exigencias colectivas, reivindicaciones para satisfacer una satisfacción universal de las necesidades, es decir, alimentación, condiciones de trabajo decentes, un techo. Y estas reivindicaciones colectivas que surgen de la democracia para Hayek representaban la falta de libertad. Eso iba a provocar una falta de libertad en el mundo porque las reivindicaciones colectivas para satisfacer las necesidades universales harían que el Estado eh, influyera sobre las corporaciones y los productores. Y para ellos es eso el totalitarismo. Nosotros cuando pensamos en totalitarismo pensamos a los activistas que encarcelan y demás, pero para Hayek totalitarismo es democracia. Y que el sistema democrático iba a hacer que la gente tuviera reivindicaciones colectivas y eso iba a ser lo peor del mundo. Es decir, son definiciones muy diferentes de lo que es la libertad. Entonces, básicamente, Hayek y sus colegas que necesitaban una nueva manera de organizar la sociedad. Si no hay democracia, hay que organizarlo de otra manera. Y se suponía que iba a ser el mercado el que iba a organizar la sociedad. Y la jerarquía, pues, iba a depender de la competencia de los mercados. Entonces, lo que hay que entender es que Hayek y sus colegas necesitaban que la sociedad estuviera organizada de manera jerárquica, porque la igualdad para ellos es una palabra sucia. Querían jerarquía y querían una verdadera competencia de mercados. Entonces, el neoliberalismo sigue siendo antidemocrático en su esencia mismo y está diseñada para impedir el debate colectivo y para que no podamos crear juntos como queremos nuestra sociedad. Entonces, los promotores del liberalismo, bueno, la industria de los combustibles fósiles desde hace mucho tiempo es promotora. Y hay que entender que la industria de los combustibles fósiles en Estados Unidos siempre ha interferido con nuestra comprensión de la economía. Esta imagen global de la gente que piensa que el petróleo es mágico está sacada de un cómic que se llama Destino Tierra y que intenta mostrar que el petróleo es la razón por la que la economía funciona y la tierra se porta bien. Entonces, hay razones específicas por las que las industrias combustibles fósiles querían interferir en la economía. Primero, es que pensaban, ellos realmente pensaban, que necesitaban un capitalismo de libre mercado para poder producir sin interferencias y sin control. Y si no tenemos un capitalismo de libre mercado, pues la gente se va a rebelar y empezar a interferir en su producción y sus ganancias. Y también estaban convencidos de que podrían ganar legitimidad defendiendo las economías capitalistas, es decir, que las corporaciones de combustibles fósiles dicen, estamos respondiendo a las demandas, estamos haciendo progresar la economía. Y aquí tenemos esta idea de Atlas, el Atlas que está sujetando el mundo. Y ellos se veían así, querían estar sujetando el mundo. Y están sujetando este capitalismo brillante y de crecimiento exponencial. Entonces, quieren que tengamos una idea concreta de la economía y quieren que pensemos que ellos son el sustento de la economía. Entonces, estos pensadores neoliberales del neoliberalismo pues pusieron la idea y luego encontraron gente que les financiara. Entonces, pasamos al capítulo 5. Bueno, esta fotografía es bastante elocuente. 5.
La organización de la toma del poder se hace a través de distintos grupos, los grupos de reflexión, los grupos de presión, las empresas de relaciones públicas y jurídicas. Y aquí os recomiendo el podcast de Amy Westerveld, Drilled, Perforado. Y el caso es que tienen que actuar en el ámbito internacional. Entonces, todos estos actores de los combustibles fósiles son los que alimentan la crisis climática. Y no digo que la red Atlas lo sea todo, pero realmente tiene una gran culpa. Representa más de 500 think tanks internacionales. Y voy a leer esto de Jeremy Walker, de su libro Más calor que vida. La idea es que se necesitaría la fabricación de un consenso, de una máquina política, una fabricación de propaganda, y esta tarea lo hicieron los británicos, Debatty y Hayek, en 1955. Fisher fundó el Instituto de Economía Empresarial, que representa a la extrema derecha del Partido Conservador. Y después de la victoria en 79, Margaret Thatcher escribió que el Instituto de Empresa había creado el clima de opinión que hizo posible la victoria. Entonces, la primera victoria fue primero en 1973, con el golpe de Estado de Pinochet en Chile. Pero después, en 1979, consiguieron ganar gracias a los votos, a las elecciones. Los británicos eligieron a Margaret Thatcher, y lo hicieron, y lo cita Thatcher ella misma, fue precisamente gracias a este think tank y sus métodos. El think tank de Instituto de Asuntos Económicos sigue existiendo y tuvo mucho éxito cambiando toda la percepción y el clima y la comprensión de la economía en aquel momento. Entonces, lo que ocurrió después fue que en los años 80, Anthony Fisher recibió muchísimo dinero de los multimillonarios de los combustibles fósiles y empezó a crear esta red Atlas. Anthony Fisher fue el que empezó a crear la red Atlas. Y siguen haciendo lo mismo que hacía el Instituto de Asuntos Económicos en los años 70. Siguen funcionando así y lo hacen en todos los países del mundo y siguen ganando. Y mi pregunta es, ¿por qué no hemos desarrollado una estrategia para contrarrestar estos efectos? Y luego pasamos al capítulo 6, la acumulación, digamos. Entonces, ¿cómo funcionan estas cosas? Bueno, eh, forman a las personas internamente, forman a los cuadros y los promocionan en lugares de influencia. Organizan cursos, los podéis encontrar en cualquier sitio, en cualquier país del mundo. Y también tienen escuelas de verano, másteres de ejecutivos, y lo que hacen es reclutar a gente y luego, bueno, les forman en la ideología neoliberal, pero también buscan gente que comunique bien, gente que pueda hablar en televisión, que pueda escribir en los periódicos, gente que pueda difundir muy bien sus mensajes. Y entonces tienen esta política de reclutamiento muy, muy fuerte, y la gente más elocuente o que mejor comunica en los medios han estado influenciados por esta ideología, y además también dependen de estos cintas para el apoyo profesional. Así es como funciona. Entonces, capítulo 7. Siento ir así de rápido. Bueno, este es un poco feo porque hay mucho mensaje. Entonces, el mensaje. Los cintas de la red Atlas reproducen sus materiales y estrategias en todo el mundo. Promocionan la negación del cambio climático. Entonces, todos los grandes cintas del mundo hacen lo mismo, estas dos cosas. Están promocionando economías desiguales y también están desinformando con respecto a la crisis climática y ralentizando todas las políticas climáticas. La amenaza constante es precisamente
intentar restringir los gobiernos democráticos. Quieren evitar que el Estado intervenga y que haga cualquier cosa que sea buena para la sociedad, ya sea en la toma de decisiones o cualquier cosa positiva para la población, que se trate del estado de bienestar o la acción climática. No lo quieren porque no quieren el ejemplo de un Estado que haga algo positivo. Y bueno, es un ejemplo muy malo. Si la gente puede reunirse democráticamente y deciden organizar la economía o sistemas energéticos y lo hacen mejor que ellos, pues eso es un ejemplo muy malo para ellos y esto, de alguna manera, pues es contra lo que luchan. Una de las cosas que hay que entender bien es que los comunicadores de esta nueva agenda neoliberal no les importan ni los valores ni la realidad. Y es un error que hemos hecho, porque nosotros sí que nos preocupamos por la realidad, pero ellos se preocupan por el resultado estratégico de sus discusiones y de las discusiones que intentan meter en la sociedad. Así funciona el negacionismo climático. Miren, aquí hay una duda en este estudio, aquí. No piensan que la física no funciona, no piensan que los científicos del clima se equivocan. Lo único que quieren es suscitar dudas. Y es lo que decía en Regions of Doubt este autor. Y los activistas tienen que entenderlo, porque realmente a ellos, los científicos les preocupa la realidad, los valores, los activistas también, y tenemos una manera muy distinta de comunicar y de debatir, porque nosotros nos centramos en valores que nos importan y que tienen que ver con la realidad, pero ellos no, tienen un enfoque muy diferente. El objetivo de estos comunicadores siempre es doble. Primero, crear una desconfianza en los regímenes democráticos orientados al público, todo lo que esté relacionado con la democracia o con los objetivos para el bien común, pues quieren de alguna manera obstaculizarlo y no quieren que haya tomas de decisiones, quieren que la toma de decisiones colectiva pues no sea posible. Y otra cosa que hay que entender bien es que también van a hablar de otros temas, no solo la economía. Van a hablar de cualquier cosa, por ejemplo, los derechos de las mujeres, la migración, les gustan los temas culturales que inducen una división y pueden intervenir en ambos sitios, como en ambos posturas. No les importan ni los derechos de las mujeres ni de la comunidad LGTB. Lo que quieren simplemente es introducir la duda y van a intentar parar el progreso de políticas hacia la mujer y cualquier sistema del estado de bienestar. No les importan los resultados realmente. Lo único que quieren es promover esa idea que las corporaciones, las empresas son buenas y que el Estado es malo. Con la migración, por ejemplo, pues la migración es buena para la actividad porque ellos necesitan mano de obra barata, pero también pueden decir que la migración es mala si el Estado tiene que ofrecer a los migrantes una vivienda digna. Bueno, capítulo 8, la influencia. Entonces, uno de los objetivos centrales de estas organizaciones es sustituir la investigación universitaria. Lo que intentan hacer es influenciar a las personas influyentes y a esto realmente, bueno, se remonta a Anthony Fisher, y quieren influenciar los profesores y los periodistas. Y lo que hacen, por ejemplo, es desarrollar material escolar, curricular. Bueno, nosotros deberíamos hacer esto, pero de hecho lo hacen ellos. Lo que están haciendo es intervenir en la educación, también intentan influenciar a los periodistas y eh, bueno, y lo inundan todo de ideología neoliberal. Y también crear desconfianza con respecto a los expertos académicos. Quieren que los científicos eh, públicos pues se vean desacreditados. Por ejemplo, Jeremy Wilson nos dice que quieren capturar la política de Estado y quieren socavar
las creencias y los principios tanto de las universidades públicas, los funcionarios públicos, las emisoras públicas, los institutos científicos, y lo que quieren es engatusar y realmente lo que quieren es cortar de raíz la democracia. Para que funcione la democracia necesitamos una base científica, necesitamos conocimiento. Y eso es lo que quieren ellos, que no entendamos la realidad. Entonces, implicaciones, ya llegamos, capítulo 9. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que, ante todo, bueno, siento mucho no haberme dado cuenta de lo que hacía esta gente antes. Estuve haciendo muchas investigaciones, ah, hay grandes investigaciones, pero yo solo me enteré de la existencia de Red Atlas hace poco, y eso que me ocupo de los problemas de la crisis climática, pero me doy cuenta de que teníamos que haberles hecho las cosas de otra manera. Lo primero que tenemos que hacer es comunicar con qué nos enfrentamos, hablar de la Red Atlas, poner el foco sobre ellos y explicar lo que están haciendo, porque así se verá mejor lo que están haciendo. El mago no puede seguir con sus trucos si se desvelan sus trucos. Entonces, tenemos que investigar la red Atlas en sí. Tenemos que ver quién trabaja para ellos, dónde viene el dinero, intentar entender sus tácticas e intentar entender cuándo y cómo han comunicado y cómo han intervenido, hasta dónde han intervenido en el currículo escolar. Y eso, todo eso sería interesante saberlo. Y también tenemos que unirnos como movimientos a favor de la democracia, la igualdad, los derechos humanos y la justicia social. Y aquí, una de las razones por las que empecé a interesarme en la red Atlas es porque estaba haciendo activismo climático y me enfrenté a la oposición. Y entonces, por ejemplo, en la militancia o el activismo a favor de Palestina me encontré la misma oposición, y cualquier tema que la gente intente defender cuando se trata de justicia social o derechos humanos, pues siempre se encuentra a esa misma gente. Entonces estamos actuando de una manera muy dispersa, y ellos están muy coordinados y nosotros seguimos perdiendo y ellos siguen ganando. Quizás debamos coordinarnos mejor. Y también tenemos que ser más estratégicos. Están intentando detener la capacidad democrática de actuar, y yo creo que es un buen punto de ataque, porque de hecho son débiles si uno expone lo que están haciendo y no intentar entrar al trapo de sus contenidos y sus debates. Yo creo que es mucho mejor que tengamos un enfoque estratégico. Lo podemos hablar más tarde. Y luego, lo que quisiera aconsejar también, y esto es un poco difícil y quizás podamos profundizarlo. Para mí, el activismo, la desobediencia civil, no puede llegar a la victoria en este contexto, porque estamos en un ámbito de comunicación diferente. La desobediencia civil, la protesta, solo puede ganar si el movimiento de protesta tiene una cierta fuerza. Pero aquí vemos que los comunicadores se las arreglan para volver cualquier argumento en contra de nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y entender muy bien a qué nos enfrentamos para escoger la buena estrategia. Entonces creo que tenemos que ver cómo ser más eficaces, utilizar mejor el espacio comunicativo, formarnos mejor para comunicar mejor, y podemos hacerlo, tenemos los recursos para hacerlo. Y también tenemos que sacar la lucha de las calles. Y tenemos que empezar a creer de nuevo en los seres humanos. Ellos lanzan ese mensaje muy negativo de que los humanos, los seres humanos son egoístas y que siempre compiten entre ellos, pero nosotros podemos transmitir otro mensaje, porque también tenemos la ciencia que nos muestra que la especie humana es también muy cooperativa y que podemos crear culturas de equidad y estabilidad. Y yo creo que podemos intentar convertir esa rabia y ese conocimiento en una revolución mayor. Casi he terminado, ya llego al último capítulo.
Yo creo que la democracia debería estar en el centro de esta nueva orientación, esta dirección nueva. Entonces, yo creo que no se trata tanto solo de la ciencia, porque la toma de decisiones democrática no se reduce solo al Parlamento, están también los sindicatos, los grupos vecinales, las asociaciones, todos son ámbitos de tomas de decisiones y deberíamos hacer investigación. Y nuestro trabajo como científico es precisamente mejorar esta toma de decisiones democráticas y debemos orientarnos para apoyar la deliberación democrática. Y tenemos que entender bien cuáles son los ámbitos de investigación, cómo podemos abordar estos temas, cómo podemos incluirlos en el debate público. Y yo creo que eso nos puede ayudar. Y ya está, he terminado. Siento haberme pasado un poquito. Para. Bueno, pues muchas gracias, Julia. Ha sido muy breve, pero muy intenso. Y, y vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Eh, Podéis ir levantando la mano en la barra de reacciones, la parte de abajo, y os vamos dando paso eh, según veamos. Bueno, perdonad porque mi pantalla va a ser muy pequeñita, igual se me pasan cosas, pero cuando vea manos levantadas iré nombrando el nombre que tenéis aquí eh, en el Zoom. Eh, mira, en Gorian, Exer, Denmark, quizás. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Yes, Sí. Muy bien. Entonces decías que las network y toda esta gente neoliberal que no les importa la realidad, que no les importa en realidad la humanidad, como nos importan a nosotras y a nosotros, y que tenemos que comunicar de una manera distinta, ¿no? ¿De qué manera deberíamos hacerlo? ¿De qué manera deberíamos comunicarnos, sobre todo comunicarnos con Climate Denial o con otras personas que no están dentro de lo que son las políticas neoliberales, que no están promoviendo todo esto? Entonces, ¿cómo podríamos comunicar nuestros diferentes valores? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. Una de las razones, bueno, de hecho, llegué a estas conclusiones hace un tiempo, ¿no? Es cierto que hacía economía ecológica, orientada hacia el clima, lo hacía lo llevo haciendo hace un tiempo. Y bueno, había colegas que decía que, bueno, pues que tenía argumentos que no eran muy lógicos. Y bueno, pues estábamos siempre debatiendo en argumentos, ¿no? En modelos. Tu modelo tiene un error, mi modelo tiene otro error, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la verdad es que un activista no se comportaría así. Bueno, pues no sé, no lo sé. Nosotros no estábamos argumentando al mismo nivel que lo hacía esta gente. Estábamos de alguna manera reforzando los mensajes que daban ellos. Los modelos climáticos funcionan perfectamente, no tienen ningún problema. No tenemos que buscar pequeños problemillas en los gráficos, ¿no? Los modelos climáticos funcionan perfectamente desde hace 30 años, por no decir 50. Entonces no tenemos que ir por ahí, no tenemos que argumentar con esas pequeñas cositas en las que nos buscan los pelos, ¿no? Tenemos que decirles claramente que no, tienen razón, que lo que dicen no es científico, que los
modelos climáticos funcionan perfectamente, que se pueden mejorar, pero que a los creadores de políticas y a las creadoras de políticas se les puede informar desde ya mismo, no hay que esperar en absoluto, no hay que esperar otros 5 años para otro informe del IPCC. Entonces, lo que hay que hacer es exponer la mala fe de nuestros oponentes. Tenemos que decir que lo único que intentan es retardar las cosas, que no les importa un pimiento la ciencia climática. No me ríes, por ejemplo, lo dice bastante bien en Measures of Doubt, Mercaderes de la Duda. Dice que ellos adaptan su discurso a su audiencia, ¿no? Dicen lo que la audiencia quiere decir. Están diciendo que el cambio climático no es real a una audiencia, a otra gente que en el fondo sí, pero que no es por causa antrópica, a otra gente sí, pero es que no es por tal razón, ¿no? Entonces cambian su discurso según las audiencias. Y sabemos que lo hacen de mala fe, porque entendemos sus tácticas y sabemos que lo están haciendo adrede. Entonces no hay que bajar a su nivel, al nivel de los argumentos, de los pequeños argumentos, sino que hay que ir allí donde son débiles, exponer lo que quieren hacer, que es que las sociedades tomen malas decisiones para que las empresas puedan seguir beneficiándose más. Gracias. Bueno, no sé si te he podido dar elementos de Gracias. respuesta o no. Sí, muchas gracias, dice Gorian. Fernando Racimo. Muchas gracias por esa charla tan excelente. ¿Puedes desarrollar un poquito más en la temática que quizás sea más polémica para esta audiencia? ¿Cuáles son las implicaciones que queríamos dejar la desobediencia civil o de la acción directa, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿O lo uno o lo otro? ¿O las dos cosas? ¿O qué estás diciendo directa exactamente, ¿no? Porque, bueno, estoy pensando en otros movimientos. Por ejemplo, el Parse Movement, ellos han ganado muchas cosas mediante la acción directa, exponiendo esta ideología neoliberal, tanto en las universidades como en la sociedad en general. Entonces, bueno, no sé, yo me sentiría eh, mucho peor si tenemos que salir de la desobediencia civil y simplemente hablar más, porque hay mucha gente que ha conseguido mucho mediante la acción directa a la desobediencia civil. Entonces, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que la pregunta es buena y no sé, quizá te podría dar un buen ejemplo, no sé. Creo que una de las cosas que el movimiento de derechos palestinos ha hecho de manera muy eficaz es comunicar toda la historia del Nakba, del colonialismo en la zona, de comunicar el hecho de que ha habido una larga historia que ha llevado al momento actual. Lo han hecho muy bien para contradecir las narrativas mainstream basados en hechos, en estadísticas, datos históricos, diciendo qué es lo que ha sucedido, qué es lo que sigue sucediendo para que no se pueda justificar el genocidio. Creo que el movimiento de acción climática lo ha hecho mucho menos bien, porque nos referimos a la ciencia. La ciencia está aquí y ahora vamos a ir y vamos a, no sé, cortar carreteras, ¿no? Creo que no estamos haciendo una cosa que está entre los dos, que es explicar por qué nuestras sociedades y nuestras economías han de cambiar, por qué es importante, es fundamental que el pueblo, que las personas se impliquen para sus propias vidas en esa misma lucha. Entonces, yo creo que eso es, creo que la desobediencia civil tiene su lugar, pero no es una bala de plata. Se presenta como un maná, una bala de plata, pero yo hago análisis. Y bueno, pues analizando, Rosa Luxemburgo decía, de hecho, esto que les voy a decir, pero también es un hecho en dinámica de sistemas, en lo que yo trabajo. No conoces al sistema hasta que intentas cambiarlo. Esto decía Rosa Luxemburgo y estoy de acuerdo con ella. Cuando intentas cambiar el sistema, entiendes de qué el rumber está hecho. Ahí, cuando intentas cambiarlo, entonces lanzas, digamos, partículas contra tu objetivo, etcétera, y te das cuenta. Y eso es lo que están haciendo. Y están cambiando, están intentando torpedear el sistema. Están intentando destruir la democracia. Entonces aquí, cuando te das cuenta de que están encerrando a tus amigos, tus amigas en la cárcel, entonces te estás dando cuenta de que el sistema no funciona tan bien. Está hablando con su hijo y le dice que se tiene que ir a la cama.
Muchas gracias. Creo que el Lino era el siguiente que tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por esta charla. Me gustaría preguntarte por la parte de dirección de la democracia, porque hablas de los espacios democráticos y, bueno, pues para crearlos en la izquierda ha habido tantos debates sobre cómo y sobre qué espacios. Tenemos el enfoque reformista, socialdemócrata, etcétera. No sé, conseguir más diputados, la revolución leninista, acabamos con el Estado, o conquistemos el Estado, mejor dicho, y el enfoque de abajo hacia arriba, más popular, más diversificado. Entonces, ¿dónde te sitúas tú cuando hablamos de enfoques, de dirección u orientación de la democracia? ¿Qué tipo de democracia necesitamos? ¿Qué hay que cambiar para conseguir lo que queremos? Bueno, es una pregunta enorme lo que me haces. Cuando pienso en la democracia, yo pienso en todos los niveles de toma de decisión colectiva. Creo que todos son necesarios y creo que todos son importantes. La toma de decisiones puede suceder en todos los niveles. Yo en mi investigación y mi pensamiento fijo en que cuando pensamos en la economía ah, política de los sistemas industriales, de los sistemas energéticos, etcétera, nos damos cuenta de que están mal gestionados, mal manejados y por eso hay, digamos, muchas emisiones, hay mucho mal gasto. Entonces, lo que se pide es una democracia económica si queremos acabar con la industria del automóvil y la industria de la aviación para impedir que destruyan el planeta, que lo están haciendo. Entonces, tenemos que llevar la toma de decisiones a la esfera de la economía, que las personas como trabajadoras y como consumidoras tomen decisiones de manera distinta. Esto es lo que hay que hacer. Entonces, una parte de la idea no es decir que esta es la solución y la democracia tiene que hacer esto. No, creo que necesitamos tomar decisiones de manera colectiva, que la toma de decisiones colectiva sea parte de nuestras vidas cotidianas y de la esencia de la democracia. Es un proyecto difícil, pero creo que es lo de verdad democrático. Es más autonomía, más poder, una vida más interesante, etcétera, en la cual podemos tomar decisiones de manera colectiva todos los días. Marion Grau. Uy, perdón, sí, no sabía que era la siguiente. Muchísimas gracias, Julia, por esta charla muy estimulante. He puesto ahí algunas preguntas en el chat. Bueno, yo sí que sé de Atlas desde hace un tiempo, no sabía cómo hablar de ello para no sonar como una conspiranoica. Entonces, no sé si tienes alguna sugerencia sobre cómo comunicar esto. Yo soy teóloga, estoy dentro de lo que son las humanidades. ¿Cómo comunicar esto en mi investigación sin sonar como que esta es la gente que es culpable de todo y que está detrás de todo, etcétera, ¿no? Yo estoy de acuerdo en lo que dices de que los argumentos pues funcionan lo que funcionan, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Como personas que tenemos este tipo de valores y como personas que tenemos eh, la ciencia detrás, que buscamos la realidad detrás de los hechos, ¿no? O los hechos en la realidad, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Eh, no estoy segura de que tengamos los recursos para hacerlo, ¿no? Para seguir el camino eh, que preconizas. Me gustaría que nos digas un poquito más qué tipo de trabajo deberíamos hacer que pueda ser efectivo, ¿no? Hay muchas personas en el ámbito progresista que hablan de decrecimiento, entonces ya tenemos think tanks que están intentando eh, equilibrar o contraequilibrar los think tanks neoliberales, ¿no? Entonces, ¿cómo te imaginas que podríamos contribuir como científicas para ello? No estoy segura de que nos estén escuchando lo necesario, entonces no sé cómo conseguir que nuestra producción de conocimiento pueda tener algún impacto, ¿no?
Entonces, no se puede decir que la gente no actúa porque es muy perezosa o porque es negacionista, etcétera. No sé, yo creo que aquí la psicología climática debería intervenir. Eh, no sé cómo lo ves tú. Me gustaría que nos digas un poquito más en torno a ello. Gracias. Bueno, dice Julia, yo creo que hay tres puntos muy interesantes de los que nos hablas aquí. En términos de investigación, yo creo que se puede hacer investigación en este sentido. Y quizás es una tarea que podría salir de esta reunión para que podamos hacer. Es decir, que consigamos más referencias de personas que hayan estado estudiando estos grupos de los que les hablaba. Hay dos científicos sociales, dos politólogas que han estudiado estos think tanks. Desde el principio no es necesariamente desde el punto climático, pero sí que les han estudiado, les han dado becas, están haciendo cosas muy interesantes. Y quizá, bueno, pues podemos distribuir y diseminar su trabajo, ¿no? O seguir en la estela de su trabajo. Creo que este conocimiento es muy interesante y creo también que es posible darnos tarea para casa para leer sobre esto, porque está ahí y se puede leer. Bueno, de hecho, está menos disponible de lo que estaba quizá, porque esta gente no está compartiendo tanta información como compartían antes cuando nadie sabía que existían, ¿no? Pero tienen una trazabilidad y se puede, bueno, pues leer cosas sobre ellos y se puede leer el trabajo de colegas que los han estado estudiando. Entonces, bueno, pues esto forma parte de las ciencias sociales y se puede hacer investigación en este sentido. En primer lugar. En segundo lugar, desde el punto de vista de las humanidades, creo que es fantástico poder comunicar en ese sentido, porque buena parte de lo que hacen tiene forma teológica, porque habla de un sistema de valores, de un sistema de creencias, y lo que están haciendo es que nuestra cultura sea como quieren que sea. Nos están dando una especie de objetivo, de propósito dentro del sistema económico. Eh, y bueno, pues lo están haciendo y no estamos respondiendo a ese nivel. Entonces yo creo que es algo que deberíamos hacer como humanidad. Creo que desde el punto de vista de una formación en teología, pues puede ser interesante el trabajo que se puede hacer ahí. Y bueno, pues creo que hay think tanks que existen, que están intentando contrabalancear, contraequilibrar lo que están haciendo ellos, pero no son suficientes, no están haciendo las cosas tan bien como deberían hacerse. Entonces, hay mucha gente que elige qué lee, ¿no? Los think tanks de Atlas Network lo que hacen es ir a profesores y profesoras y a periodistas. Y por nuestra parte no estamos haciendo nada de eso. Entonces, bueno, ¿cuánta gente hay aquí? ¿40 personas todavía? ¿Cuántas cartas al editor habéis leído este mes? Eh, ¿Estáis haciendo, digamos, cabildeo? ¿Estáis teniendo una presencia fuerte en torno a esta temática? Sí, sois investigadoras e investigadores, podéis hacerlo. Yo también lo puedo hacer, pero en general no lo hacemos porque no se nos educa para ello, no se nos educa para ir a la prensa, para ir a los profesores, etcétera. Y esta gente sí lo hace con un abrir y cerrar de ojos porque les han formado para hacerlo. Entonces, bueno, hay que vehicular nuestros mensajes de manera mucho más fuerte, sobre todo hacia esos públicos objetivos. Muchas gracias por hablar de ello. Creo que era interesante referirse a ello. Gracias. Buenas, me parece que me toca y lo que quería comentarte era que uno de los trabajos que mejor hace Atlas Network es difundir estas informaciones, pues como has dicho tú antes, ¿no? Con un target muy específico. A un público le van a mandar un mensaje, a otro tipo de público le van a mandar otro. Eh, los enfoques pueden variar mucho porque lo que quieren es generar confusión, generar divisiones entre las personas y pueden, como he dicho antes, apoyar a dos partes de una discusión. Les da igual. Lo importante es que haya ruido y haya discusión. Entonces, aparte del trabajo de investigación, creo que es fundamental esto de la divulgación, ¿no?
llegar un poco, sobre todo, a la gente, a las personas que son más vulnerables a estos discursos, que normalmente son las personas a las que más difícil nos va a resultar llegar. Yo escuchándote antes pensaba un poco en la realidad del Estado español y en los movimientos que hay de defensa de lo público. Ahora mismo la defensa de lo público es precisamente como el demonio para este tipo de gente, porque son el enemigo a batir. De hecho, Milei está dispuesto a acabar en el Estado, con el Estado en la medida que le dejen. Y esto ha pasado en el Chile de Pinochet, etcétera. Y bueno, pues en Rebelión Científica España estamos ahora mismo un poco buscando ese contacto con los sindicatos que sean más cercanos, precisamente para eso, para intentar acercarnos a las personas a las que más difícil nos va a ser acercarnos. Y, y un poco me ha resultado muy interesante lo que has dicho de no entrar a sus debates, porque precisamente lo que quieren es que ellos igual tiran la piedra y luego que la gente se pelee por ver quién tiene razón o no. Eh, pero a la vez es muy importante identificarles, ¿no? O sea, este trabajo de investigación, yo a las personas de habla hispana os recomiendo una persona, Julián Macías Tobar, es la primera persona a la que le oí hablar de Atlas Network, y este hombre fue investigando los círculos de difusión de bulos alrededor de movimientos, estos golpes de Estado duros o blandos en América Latina, y, y es verdad que al principio puede parecer un poco conspiranoico, pero es importante eso, llegar a las personas. Y bueno, no sé si esto es una pregunta, te da pie a comentar algo o ha sido una intervención. Pero vamos, era esto lo que quería comentar. Muchas gracias, Julia. Sí, sí, gracias. Em, Creo que la comunicación con objetivos claros ayuda. Y creo que hay algo que nos perdemos, que una pieza del puzzle bastante grande que nos falta. Bueno, mejor dicho, cambiando la metáfora, no nos falta ninguna pieza. Tenemos todas las piezas, pero lo que nos falta es poner el puzzle juntito, ¿no? Entonces, sabemos muchas cosas desde la antropología, desde la ciencia climática, desde la economía alternativa, etcétera, ¿no? Tenemos todas las piezas, pero no tenemos una narrativa coherente y clara. Y las neoliberales han convencido al mundo que ellos defienden la libertad y que la gente que quiera regularlo todo, etcétera, etcétera, pues lo que defienden es la tiranía, la falta de progreso, la Unión Soviética y no sé qué más. Entonces, han conseguido convencer a la gente de eso. Incluso si lo que hacen es apoyar en dictadores que tiran a la gente desde helicópteros, ¿no? Lo han hecho esto en el pasado, lo siguen haciendo. Por tanto, han escondido su proyecto en una cosa incoherente, en una narrativa incoherente, pero que llega a la gente. Y están diciendo, nosotros estamos diciendo que actuar en torno al clima, podemos hacerlo, se puede hacer, es lo que hay que hacer y podemos, no sé, tomar estas decisiones de manera conjunta, común. Y lo podemos hacer mucho mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Entonces, esta narrativa alternativa que trae la naturaleza humana, la ciencia planetaria, las realidades planetarias, nuestras relaciones con los ecosistemas, etcétera. Deberíamos pensar de manera muy distinta todo esto. Entonces tendríamos que llevar todo esto y traducirlo en una narrativa muy sencilla y muy clara, que pueda llegar a todas las audiencias, a todos los públicos a los que queremos llegar. Entonces, bueno, pues vincular todos los eventos, todas las cuestiones a esta narrativa sencilla, diseminarla por el mundo. Estamos muy cerquita de hacerlo si trabajamos juntas y juntos, pero de momento no lo estamos haciendo. Gracias. Gracias, es el turno de Karen, XR Ibiza.
En primer lugar, muchísimas gracias. Gracias por la charla, ha sido fantástica. Yo sí había oído hablar de Atlas desde hace un tiempo y la verdad es que está en un limbo ahí terrible. Y bueno, no es la acción directa, bueno, pues no está funcionando como queríamos que funcionase y no sabemos qué hacer. Atlas está por todas partes y se pueden ver los resultados que consigue por todas partes. Estuve viendo una charla hace poco y se han infiltrado en el movimiento climático incluso. Por ejemplo, en Australia, el movimiento para salvar los delfines, en pro de las energías renovables, etcétera. Entonces, tendríamos que cambiar esta narrativa, como decías, ¿no? De manera colectiva y esto nos dará un mejor objetivo, ¿verdad? Muchas gracias por tu charla. Gracias, Karen, dice Julia. Y si me permiten añadir, porque estoy en Ibiza, no solo la narrativa, sino que hay miembros de Atlas que vienen aquí, que vienen de México, etcétera, ¿no? Han abierto una universidad de Atlas, además. Así que esta ha sido terrible. Uy, te ruego, por favor, dice Julia, que esto lo deberíamos hacer offline, pero alguien debería ir allí y decirnos lo que enseñan en esa universidad. Tenemos que saberlo, por favor. Sí, Gorian. Sí, bueno, decías que hay think tanks que, bueno, pues toda esta gente van a profesores, profesoras, periodistas, etcétera, y que lo están haciendo muy bien. Y bueno, la verdad es que hay un concepto aquí muy abstracto, ¿verdad? Porque decías que esta gente lo puede hacer con sus ojos cerrados y que nosotros, para nosotros es más difícil llegar a ese público, ¿no? Pero bueno, si no tenemos los ojos cerrados, como lo harían ellos con los ojos cerrados, podemos hacerlo con los ojos abiertos, ¿no? Sí, dice Julia, esto lo hemos visto ya desde hace un tiempo en Suiza. En Suiza, la economía forma parte del currículo en la escuela secundaria. Todo el mundo estudia economía y eso lo desarrolla el Banco Nacional Suizo y tienen una inversión en eh, eh, combustibles fósiles, el 40% más que el general o la media de Suiza. Terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen una ONG con muchísima gente muy competente, y muy amable y simpática, que colocan esos mensajes en los currículos de los institutos de formación secundaria ah, para que sea estudiado en todas las escuelas suizas. Entonces, si quieres ayudar a que los profesores y profesoras hablen más del clima, ¿no? Y enseñen más sobre el clima o cualquier cosa, ¿no? Que hablen más de ciencia social o justicia climática, etcétera. Bueno, pues se pueden ir al currículo de su zona y bueno, pues podéis, podrán ver bueno, pues dónde se puede colocar cosas sobre desarrollo sostenible, sobre clima, etcétera, etcétera. Entonces, les pueden pedir a los sindicatos de profesores o a las organizaciones de profesores si les pueden dar materiales curriculares y si pueden desarrollar materiales curriculares, digamos, para equilibrar eso. Porque hemos visto que hay que Atlas y compañía están intentando formar a los profesores y profesoras en sostenibilidad. Por ejemplo, profesores de geografía, profesores de física. En física, pues yo sabría qué hacer, pero no sé cómo hacerlo.
Entonces, en geografía ni siquiera lo sé. Si a los profesores y profesoras se les da algo para que lo incorporen en el currículum, pues entonces ya lo tendrían, ¿no? No tendrían por qué desarrollarlo, porque les costaría mucho, no sabrían cómo desarrollarlo. Entonces, hay asociaciones de profesores o sindicatos de profesores y profesoras que están con ganas de recibir material curricular y bueno, pues se lo pueden proporcionar porque seguro que lo utilizarán. Muy bien. Sí, pero bueno, quizá En para las las escuelas escuelas primarias, primarias, por ejemplo, no sé pues si los profesores o profesoras deciden el buena programa parte del es currículo o más nada, no lo difícil sé. implicarlo. En todo Pero caso, en Dinamarca, en por ejemplo, Dinamarca, en las escuelas de formación en el instituto tienen un secundaria, programa el que currículum está es muy muy estricto, lo establecido, envía el fijo, Ministerio de fijado Educación. por Los el profesores y ministro profesoras de tienen que Educación, entonces no atenerse pueden hacer a gran ese cosa. currículo estricto. Sí, pero Sí, por cierto, ejemplo, dice Julia, pero en en física, por física, ejemplo, si están si enseñando algo, pues pueden utilizar un enseñan algo, ejemplo pueden del utilizar clima. ejemplos del Por ejemplo, clima. si están hablando Si de presión, pueden hablan de coger presión, por ejemplo, de humedad, pueden un utilizar ejemplo del ejemplos del clima. Si clima. están hablando O de de el agua, por ejemplo, pueden, contenido de cualquiera que sea el humedad, concepto de física, con pueden cualquier buscar contenido se puede ejemplos asociar el clima. y esto es lo que se Siempre les hay una puede cierta proporcionar. Hay libertad libertad cuando se sobre escogen los ejemplos, ejemplos, ¿no? pero tienen que Pero poder claro, usarlos tienen con que poder confianza, utilizarlo tienen con que confianza, saber que los están haciendo profesores y las las cosas profesoras. bien. Otra Y cosa que hemos luego hecho con también éxito, otra cosa todavía que no me lo hemos creo, hecho, comenzamos a empezamos en hacerlo en el año 2020 2020, así y que bueno, 2020, todavía sigue. pero hay una Podemos oportunidad de cambiar el cambiar los currículo, de hecho. programas escolares. Entonces, Se puede si hacer. se conocen, por Por ejemplo, ejemplo, las ONGs, ONGs medio ambiente, ambientales, World por Wildlife, por ejemplo, ejemplo, y otras World ONGs muy Wildlife consideradas y o muy otras establecidas desde establecidas, hace tiempo, mm, lo ellos saben. tienen Tienen iniciativas para iniciativas para cambiar que los se currículos. cambien los Cada programas cierto tiempo, escolares, los currículos los de educación programas también secundaria, de es los cierto, los institutos. crea el ministerio, Evidentemente, pero el el ministerio ministerio pregunta a personas expertas qué hay que poner en ese interviene, pero el currículum. ministerio Y ahí tiene es donde que podemos intervenir. contactar a los Se puede científicos decir, para bueno, saber pues hay lo que que pedir hay que a personas enseñar. que son Entonces, los científicos o los científicos sociales científicos tienen que decir, climáticos, bueno, tal científicas y como climáticas, está el y esas personas pueden programa decir, el actual, currículum no no está está preparando preparando a a los las personas estudiantes para estudiantes para los que se desafíos enfrenten del a los siglo XXI. desafíos de Creemos que hay que este cambiarlo siglo. y Esto es creemos que lo esto que es lo que hay que deberíamos hacer. Entonces el hacer. ministerio Entonces, tiene que los tomárselo de ministerios manera tienen que seria tomárselo en y tiene serio, que tienen pedir a que esos contar con los expertos que le expertos. aconsejan Entonces, para que cambien es las cosas. posible cambiar el Es programa cierto que se escolar. puede Nosotros cambiar lo hemos hecho, el hemos currículum. hablado de Colocamos la límites desigualdad y planetarios los límites planetarios en el currículo eh, de la escuela secundaria. entonces, ¿De acuerdo? O sea, si lo hemos conseguido, se puede hacer. ¿puedo hablar? Bien, perdón. Muchas gracias por la presentación. Me estaba preguntando, bueno, la educación es sumamente importante y la escuela secundaria, por ejemplo, que va a formar a los futuros líderes del mundo. ¿Y cómo se puede enseñar estos problemas que has definido? Has hablado del neoliberalismo y el hecho de que el neoliberalismo quiere que sean las corporaciones que dirijan el mundo y las empresas no quieren tener interferencias del Parlamento en la legislación contra ellos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿hasta qué punto lo que realmente necesitamos es educación para ejercer presión sobre los gobiernos y los parlamentos para evitar el lobbying, el cabildeo y para que el Parlamento no sirva a los intereses de las empresas? Por ejemplo, una de las necesidades que tenemos es eliminar las armas. La explotación de las industrias mineras también en determinados países. Entonces, eh, ¿qué papel puede desempeñar el Parlamento para que nuestras comunidades puedan exigir cambios al Parlamento?
Bueno, he tenido algunas experiencias donde teníamos un centro de investigación sobre el clima, organizaban debates con políticos y bueno, fue muy interesante para todos. Y lo que dijeron, bueno, estáis muy bien, los científicos climáticos, decís cosas muy interesantes, nos describís la realidad, pero nosotros vemos la realidad de otra manera y no vemos la crisis climática porque nosotros, bueno, nos hablan de los problemas inmediatos. Entonces, se puede convencer un político individualmente, pero no necesariamente pueden hacer algo, porque no son nuestros líderes, son seguidores y les importan las otras cosas que pasan en el mundo. Entonces, luego está otro objetivo de la red Atlas, que son los periodistas. Y también podemos dirigirnos a los periodistas para ocupar más espacio comunicativo. Y eso es muy importante porque los políticos tendrán que rendir muchas más cuentas ante 200 artículos de opinión que están hablando de acciones climáticas positivas y denunciando la corrupción climática, que responder más al lobbying directo. Entonces yo creo que se trata más de que vean que este tema lo recogen los medios y los votantes, más que hablar directamente con ellos. Yo no digo que no haya que hablar directamente con ellos, no digo que no sea importante, pero no es suficiente. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, porque es un ejemplo potente. Ursula von der Leyen no le importaba mucho el cambio climático cuando en la primera legislatura. Tuvo una conversación con los científicos climáticos que le cambiaron, que le cambiaron la cabeza en un par de horas. Entonces, eso muestra que podemos hacer muchas cosas. Ha podido hacer algunas cosas. Nos calla mucho, pero sí que ha podido hacer algunas cosas. Entonces, eh, hay políticos que están convencidos y han podido hacer algunas cosas. Bueno, pues me parece ya positivo. Sigue siendo poco, pero ahora está totalmente convencida de que es un tema urgentísimo en nuestra época. Entonces, no es suficiente hablar con los políticos porque no ven esa realidad reflejada, no la refleja el resto del mundo. Pero los políticos son los que tienen el poder ejecutivo de legislar y la legislación es la que podrá ser aplicada para que se produzcan cambios a nivel de la nación. Entonces, hay que regular a las naciones de tal manera que puedan enfrentarse al problema para las generaciones futuras. No va a ser suficiente. Yo no digo que, bueno, a los políticos hay que convencerles, por supuesto. Solo digo que se les podrá convencer más efectivamente pasando por los medios de comunicación y los periodistas que en el ámbito comunicativo, mucho más que por un lobby directo a los políticos. Y yo creo que tenemos la experiencia del Instituto de Asuntos Económicos de Anthony Fisher, que pudo capturar el voto de muchísima gente y pudo hacerlo en menos de una década. Y luego vemos también las ONGs que están intentando contactar directamente a los políticos y concienciarles. Pues bueno, yo creo que es un ejemplo muy elocuente. Y también lo que tenemos que hacer con los políticos, porque les decimos, bueno, vosotros veis esta realidad, los activistas del clima, pero nosotros no, la gente no nos lo dice, no podemos hacer nada. Fernando, adelante. Fernando. Sí, bueno, primero agradecerle a Julia estar aquí con todas nosotras y a las compañeras de la traducción por ser el puente entre el mundo hispanohablante y los anglófonos. Eh, yo una conclusión que saco, ¿no? de la charla de Julia, ¿no? Es la idea de que ellos no se les puede contrarrestar, ¿no? Con... Ah,
Vale, sí, disculpe. Con argumentos, ¿no? De tipo con datos o con argumentos morales, ¿no? Sino que lo ven todo desde el prisma de, pues, por ejemplo, el cambio climático como un eje principal de su batalla cultural, ¿no? Por tomar la hegemonía de las democracias occidentales, ¿no? Que es donde está desplegada esta gente. Y claro, llegado a este punto, yo pienso cómo podemos ejercer, ¿no? ¿Qué primeros pasos deberíamos tomar como organización, ¿no? Que es un poco lo que podemos hacer las personas. ¿Qué primeros pasos podríamos tomar, ¿no? La gente que estamos aquí para contrarrestar a esta gente, ¿no? Porque ellos aquí en España, por ejemplo, tienen a figuras importantes What como can we do? Because here in Isabel Spain, Díaz for instance, Ayuso o... they have Entonces, bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias. Thanks. Can somebody, because I think there was a problem with the system and I couldn't hear the interpretation for most of the question. So if somebody could try to summarize what Fernando said, I would be grateful. I think that he said that if there is anything that people can do against people, for instance, in Spain, like Ayuso, who is the president of the community, independent community. Spain is divided into communities with parliaments, and the majority of the parliaments in Spain are right wing and neoliberals. And the question is whether what you think that can be done to this type of problems. Bueno, no conozco el contexto español muy precisamente. Yo creo que la gente neoliberal que está en posición de poder, que no está en posición de poder, debería hacer todo lo posible. Y una de las cosas que me gustaría cuando nosotros tenemos los verdes y los socialistas que de la izquierda y que quieren hacer avanzar la causa climática, y vemos que se centran en las políticas, pero a veces tienen miedo de insistir en los problemas medioambientales porque tienen la sensación de que las políticas medioambientales se van a percibir como antisociales. Entonces es muy importante hablar de una manera coherente y que haya un análisis holístico que esté vinculado también a la economía. Y también creo que falta algo, una agenda coherente. Y no creo que estén criticando las posiciones neoliberales de manera suficientemente eficaz. Yo creo que están siendo demasiado corteses. Bueno, por supuesto no queremos que el mundo sea más agresivo, pero yo creo que tienen que tenerlo muy claro y ver que hay partidos que promueven políticas claras, aunque haya desacuerdo, pero ver que hay partidos que están intentando destruir nuestra capacidad de tomar decisiones públicas y esto debería formar parte del debate público y político. Tenemos que desarrollar nuestro propio programa, pero también tenemos que abordar estas cuestiones. Yo no conozco la situación en España, lo siento mucho, pero bueno, estoy más al tanto de la situación en el Reino Unido. Y me gustaría decir también, he visto una pregunta en el chat que me parece importante, que la derecha, extrema derecha, tiene los recursos para controlar los medios y la opinión pública. Bueno, pues la derecha y la extrema derecha, fascistas y demás, no son lo mismo, sería injusto decir que son los mismos, pero los neoliberales son los mejores amigos de los nazis, porque cuando la gente ha vivido bajo una economía neoliberal, pues están dispuestos a creer que los inmigrantes, los judíos o demás son el problema y
Yo creo que el neoliberalismo pues prepara la vía hacia el fascismo. Entonces, bueno, hay dinero que controla los medios, lo vemos en Rupert Murdoch, por ejemplo, y tenemos imperios mediáticos controlados por personas concretas, pero lo que hay que hacer es formar a las personas que pueden convertirse en periodistas, comentadores, y ellos forman a las personas para que se conviertan en máquinas mediáticas y lo hacen muy bien y nosotros no lo hacemos. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de formación. Gracias, Julia. Lino. Lino, Mm, sí, estaba pensando que hemos hablado aquí también con grupos activistas de otros países. El ejemplo de Soulèvement-la-Terre en Francia, el levantamiento de la tierra, porque algunas de estas acciones son muy inspiradoras para los movimientos ecológicos y tienen una visión muy radical. Nosotros abogamos por una acción no violenta, pero ellos sabotean, ocupan y son más radicales. Y hay otro argumento que tienen, que es que la lucha por el cambio climático a veces es demasiado abstracto. El concepto de clima ya es abstracto. Entonces se centran en la lucha por la tierra, la lucha por el agua y consiguen grandes coaliciones de gente muy diferente, campesinos, activistas, movimientos climáticos como Extinction Rebellion, etcétera. Entonces es una nueva manera de formar grandes coaliciones y han conseguido reunir grandes apoyos, aunque los medios y el gobierno les haya tachado de terroristas y demás. Entonces, me gustaría saber lo que piensas de ese nuevo movimiento que está cambiando un poco esa narrativa que teníamos hasta ahora. Bueno, quiero ser un poco prudente, estamos grabando, entonces yo creo que necesitamos una gama amplia de acciones. Yo creo que es importante para un movimiento que sea no violento, que haga desobediencia civil no violenta, creo que tiene un gran papel que ejercer. Es muy importante que sigan manteniendo esa identidad porque también les da un cierto nivel de protección y consigue simpatía. Yo creo que los franceses también tienen un historial muy diferente de revueltas y demás culturalmente y saben cómo empezar un alzamiento, forma parte de su cultura nacional. Yo lo admiro realmente, pero vienen de una perspectiva diferente, cosas más aceptables en la cultura francesa, porque, bueno, hubo la Revolución Francesa y la gente entiende que a veces hay que recurrir a la violencia, hay que decir basta, ya basta. Pero hay una simpatía cultural que es completamente distinta en otros ámbitos culturales donde es mucho más difícil movilizarse. Hay que tener la inteligencia de entender en qué cultura estamos y ver cuáles son las referencias de cada cultura. La manera en que la gente puede justificar una acción será diferente en Alemania, en Italia y en otros países. Entonces hay que tener una cierta reflexión. A ver, ¿esto va a funcionar aquí realmente? ¿Deberíamos estar hablando de utilizar las mismas tácticas? Porque, bueno, todo el mundo ha tenido una historia de alzamiento en el pasado, pero ¿cómo justificarlo? Eso es un punto, el primer punto. Y yo creo que, por otra parte, bueno, yo tengo expreso solidaridad con la gente de Soulèvement-la-Terre, conozco gente que ha participado en las acciones, pero estaban aterrorizados, no se esperaban al nivel de violencia que han tenido que enfrentar y parte de esa violencia no fue su elección, por supuesto, a nivel personal. Y yo sé que hubo gente que llevó a niños y, bueno, fue una experiencia aterradora. Entonces, también es peligroso, pero Francia tiene también un historial de policía extremadamente violenta también.
Entonces, hay que tener cuidado y hay que ser cauto con los contextos, porque los contextos son diferentes entre cada país. Pueden funcionar otras cosas que también pueden ser fuente de inspiración. Muchas gracias, Julia. Veo que no hay ya más manos alzadas. Quería preguntarle a Fernando, porque no estoy seguro de si su pregunta llegó. Me da la impresión de que solo a medias y quizá quieras aprovechar para rematarla. ¿Te parece? Sí, esencialmente era lo que ha comentado Julia, ¿no? Bueno, qué primeros pasos podríamos dar, por ejemplo, en un país como España, ¿no? Para ejercer un contrapeso, un contrapoder, ¿no? A estas redes bien organizadas, formadas, con acceso a grandes cantidades de recursos, con estructuras mediáticas favorables, con políticos y comunicadores influyentes, ¿no? Como es aquí Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y bueno, ¿cómo podríamos comenzar a plantear este tipo de contrapoder, ¿no? Desde el movimiento climático. Gracias, Fernando. Y bueno, y muchas gracias por pedirle a Fernando que repita la pregunta porque es muy importante. Yo creo que no tenemos tantos recursos. Empecé con el blog hablando del panorama general porque, bueno, no tenemos tanto dinero como la red Atlas y, bueno, ellos llevan muchos años y nosotros menos. Pero todavía podemos hacer algo, podemos ser eficaces. Una de las cosas que podemos hacer como científicos tenemos una capacidad de investigación. Podemos investigarles y podemos comunicar esas investigaciones. Es una de las cosas que podemos hacer. Tenemos una mayor capacidad de comunicación, pero la comunicación que podemos hacer tiene que ser de más calidad, porque a nosotros nos preocupa la realidad y sabemos que podemos comunicar con confianza porque nosotros estamos alineados con la realidad y con la prosperidad y el futuro de la humanidad. Podemos argumentar con esta posición de confianza y de solidez porque ellos pretenden que la ciencia no funciona y nosotros sabemos que funciona perfectamente, lo sabemos. Entonces, yo creo que tenemos algunas posiciones, tenemos una fuerza de comunicación que nos permite ser muy eficaces. Si nos enfocamos realmente en esta senda, y puede ser devastador para ellos, aunque no tengamos tantos recursos como ellos. Paloma, adelante. Hablando de ciencia, desgraciadamente la ciencia ha sido utilizada por los políticos. ¿Cómo detener eso? Por ejemplo, Hiroshima y Nagasaki, pues fue producto de la investigación científica y provocó un genocidio. Y nuestro propio desarrollo se debe a la investigación científica. ¿Cómo evitar eso? Bueno, yo creo que una de las maneras de enfocarlo, y es muy interesante también, bueno, están intentando destruir las universidades y investigadores concretos bueno, en todo tipo de temas, climático, Palestina, y están intentando ser neutrales. Cuando se oye a alguien hablar de neutralidad científica, pues sabes que están hablando con alguien que ha sido influenciado por esta gente. Y si veis lo que está ocurriendo en Florida o en Texas, porque bueno, todo este concepto de neutralidad es muy significativo, es lo que están haciendo. Entonces, están intentando interferir en las universidades y voy a compartir un link de la Universidad de Lausanne que me parece
muy importante, muy interesante ahora, que tiene que ver con investigación e implicación, compromiso. Y aquí os pongo el enlace al informe. Y lo que hay que entender es que la ciencia es siempre política, siempre hacemos ciencia en un contexto político. Incluso cuando hacía investigación fundamental en física, que, bueno, podía ser interesante y nos enviaban equipo. No era una investigación sobre armas, tenían dinero de sobra. Y cuando hacía investigación fundamental, pues, de hecho, la Armada, por ejemplo, o quizás dentro de 30 años, pueden interesarles lo que estoy haciendo. Entonces, lo que hay que entender es que siempre estamos haciendo investigación en un contexto político. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién financia? ¿Para qué temas? Todo eso son decisiones políticas. Entonces, si queremos hacerlo de manera democrática, basándonos en los intereses de la población, necesitamos, por ejemplo, investigación en salud, de tener, por ejemplo, grupos de ciudadanos que puedan orientar la investigación. Por ahora, esto no ocurre. Entonces, ahora mismo, pues los militares, por ejemplo, en los Estados Unidos influencian muchísimo la investigación. Pero ciencia y política siempre han ido de la mano de una manera u otra. Y lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de ellos. Y bueno, pues los físicos que hicieron la bomba atómica se convirtieron en verdaderos defensores del medio ambiente. Y estuvieron haciendo muchísimo activismo y se convirtieron en activistas de la noche a la mañana. Fabricaron. Nunca quisieron que esas armas se usaran contra civiles. De hecho, todos eran anti-Hitler. Entonces, yo creo que no es que determinada ciencia sea política y otra no, sino cómo podemos hacer una ciencia inteligente para servir el interés público y comunicar los riesgos y las fortalezas en el interés público. Tenemos que convertirnos en científicos políticos y no creer que podemos llegar a una neutralidad abstracta. Eso es imposible. Rita. Rita, ¿puedes hablar? Sí. ¿Desmuteas tu micro? Ahora. Yes. Rita, puedes hablar, por favor, puedes intervenir. Creo que ya está oyendo el canal original, quizás. Sí, puede también, si no, poner la pregunta en el chat. Puedes poner tu pregunta en el chat, Rita. Dice que su micrófono no Ajá. funciona. Yes. Si Rita quiere escribir su pregunta en el chat, pues podemos responder. Y yo creo que tengo también el enlace a Telegram. Puedes escribir la pregunta en el chat y yo la leo. Pero bueno, ya llevamos 1 hora y 40 minutos, entonces ya creo que tenemos que empezar a concluir. Admiro tu resistencia.
y gracias a los intérpretes. La pregunta era con respecto a Clintel y Closer, quizás. Le ha llegado no, Julia, no tienes muteado el micrófono. Yo, ya lo entiendo. Aparentemente hay 2 científicos y uno de ellos firmó eh, mm, estuvimos hablando de Noelia Oreskes porque explica por qué los físicos concretamente hacen estas cosas. Los físicos son los mayores negacionistas en la comunidad climática. Bueno, a veces también cometen errores. Bueno, hay un grupo mayor que son los geólogos porque tienen un gran apego a la industria extractivista. Pero los físicos, bueno, viven en un ámbito complicado. La física es complicada de entender y bueno, han estado viviendo también en la mentalidad postguerra y su motivación no es exactamente la misma que la de los neoliberales, no tienen la misma orientación económica, pero están muy próximos. Es más una postura ideológica. Quieren evitar la interferencia del Estado en la reglamentación. En general es lo que ocurre con la física. Yo no conozco estas personas, no he hablado con ellos, pero si se habla de físicos sobre físicos de cierta edad, pues a veces tienen estos comportamientos y se debe a posturas ideológicas y no a la física. Pero explica un poco cómo se comportan algunos de los físicos. Bueno, pues quizás, ¿sí? John Clauser vivió en nació en 1942 y bueno, de alguna manera todavía está en ese ambiente postguerra. Nada, simplemente estaba diciendo, como ha dicho Mónica, llevamos ya 1 hora y 3 cuartos y no sé si hay alguna pregunta importante que hacer para terminar o podemos terminar dando las gracias a Julia en primer lugar por haber hecho posible esta reunión tan interesante y a todas las personas que habéis colaborado en que fuera posible, intérpretes, Mónica que ha diseñado todo el tema y a todas las personas que habéis asistido. Bueno, yo creo que como ha dicho Julia, tenemos tarea para casa, ¿no? Y, y creo que hay cosas muy importantes que hacer. Básicamente, spread the word, ¿no? Difundir el mensaje y que llegue de todas las maneras posibles, porque esta gente están difundiendo su mensaje y lo llevan haciendo mucho tiempo, ¿no? Entonces, y eso, yo insisto un poco, la ciencia me parece fundamental para dar ese soporte necesario, pero llegar a las personas comunes, a las personas de la calle, me parece fundamental. Y bueno, pues Mónica, quizá quieres despedir. Sí, yo quería agradecer a Julia por haber participado con nosotras en esta primera charla y también a las intérpretes que en el último momento han aceptado nuestra petición por problemas de agenda y calendario con otras personas y matizar que la intérprete B es una persona externa y que será remunerada por este trabajo, pero
que ha aceptado eso en el último momento y súper cercano con nosotras. Bueno, pues si os parece, buenas noches y que cenéis algo, que seguro que, que hace falta y que descanséis muy bien. Muchas gracias a todas y ha sido un placer. Hasta pronto. Chao. Adiós. Adiós. Chao.